Para que es noticia, solo por la 88.9. Futuro, la radio del rock. 8:38 de la mañana, estás en Palabra que Noticia Radio Futuro. Recuerda, @Palabra Noticia, @Futuro FM. Nos puedes seguir, nos puedes comentar, nos puedes enviar preguntas, sobre todo para nuestros entrevistados. Bueno, y la mayor organización de los grupos delictuales o mandillas, junto con delitos como los portonazos, marcaron finalmente el debate y la preocupación ciudadana en materia de seguridad. El nivel de violencia de estas actividades ilícitas y también la participación de jóvenes en estos actos obligó al gobierno a redefinir las estrategias en el combate de la delincuencia y también en la preocupación por las víctimas. Estamos en el estudio con Marcelo Sánchez, él es gerente de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, bienvenido nuevamente, ¿cómo le va? Hola Marcelo, hola Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Oiga, Marcelo, ¿cuál es el balance que hace la Fundación San Carlos de Maipo de este año informativo en materia también delictual, en materia de desarraigo social, en los conflictos que vivimos diariamente como sociedad? Yo creo que este ha sido un año particular donde se han develado muchos elementos que de alguna forma no se habían hecho presente de manera tan gráfica, tan brutal, tan importante desde el punto de vista de poder comunicar aquellos elementos que hoy día empiezan a ser relevantes desde la política pública, como por ejemplo el tener una mirada integradora de que cuando hablamos de delincuencia tenemos que también remitirnos a la prevención, tenemos que remitirnos a la rehabilitación, etcétera. ¿Por qué? Porque este ha sido un año de la innovación en materia delictiva, ¿ah? Una innovación que se hizo evidente, pero que ya existía, que tiene que ver con la violencia de los delitos, tiene que ver con la oportunidad de los delitos, tiene que ver también con el nivel de organización delictual. Por ejemplo, la aparición de los portonazos, que los medios de alguna forma han resaltado de manera significativa, pero que lo que hay detrás ahí de los portonazos es cómo el delito se va adquiriendo nuevas formas, y esas nuevas formas a la vez se van nutriendo de situaciones de carácter social que son cada vez, que en la medida que nosotros no las vamos previniendo ni las vamos rehabilitando, se van transformando en catalizadores de mayores índices de violencia y finalmente afectan mucho más fuertemente a la ciudadanía por el impacto que esto tiene, por la gravedad que tiene. Entonces, por un lado, este año vimos aparecer los portonazos, lo que evidenció la falta de trabajo en torno a las labores preventivas, a trabajar con los chiquillos en edades tempranas para el desistimiento delictivo. Empezamos a ver adolescentes que participaban en estos portonazos. Empezamos también a ver que los niveles de violencia aumentaban. Si antes los delitos violentos eran 1 de cada 4, hoy día ya estamos en 1 de cada 3. Empezamos a ver también que se empezaba a aparecer de manera más pública una dispersión del delito más amplia que la que había antes. Antes había una focalización un poco más estrecha. Entonces, claro, por un lado la percepción se dispara en términos de decir que la delincuencia ha crecido. Por el otro, los datos reales avalan que los niveles de victimización son altos. O sea, ya el informe de Paz Ciudadana o el informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito, aunque tienen brechas del orden del 20% cuando hablamos de victimización, son cifras realmente en niveles superiores, en niveles altos. Nosotros estamos hablando de que 4 de cada 10 hogares han sido o intentado ser victimizados. Y donde la revictimización de esos hogares tiende a ser 1 de cada 4 veces. Entonces, y donde el 80% de las causas de los delitos contra la propiedad son archivadas. Y ahí entonces está el meollo del asunto, donde la comunidad, la sociedad va percibiendo de que frente a esto hay una inacción, hay una falta de coordinación, hay una incapacidad para proceder. Y esa incapacidad, bueno, nos tiene que llevar a ver que esta estrategia no solo puede referirse o no solo debe referirse al hecho mismo de la delincuencia, sino a sus causas. ¿Qué es lo que lleva a este proceso de inicio de trayectorias delictivas? La Fundación San Carlos de Maipo ha trabajado 2 estudios este año, uno que lo lanzó en abril y otro un poco tiempo después, que el primero se refería a la población interna en las cárceles, y donde verificamos las condiciones de exclusión grave de la que llegan antes de llegar a la cárcel los internos, como por ejemplo la deserción escolar, en orden del 90%, el consumo problemático de droga y alcohol, en orden del 61%, el quiebre de las relaciones familiares, etcétera. Poco tiempo atrás también lanzamos el estudio de sociología de la Católica de las trayectorias delictivas de los chiquillos de Sename,
que habían pasado por los programas Libertad Asistida, Libertad Especial, Centro Cerrado, Centro Semicerrado, y empieza a darse el mismo efecto. O sea, altos niveles de consumo problemático, la vinculación del consumo de droga a los delitos violentos, donde 1 de cada 3 delitos violentos están relacionados con la droga, y particularmente con la cocaína y la pasta base. Entonces, nos empezamos a configurar un cuadro donde la deserción escolar también está presente, donde la participación en pandilla, el estar de alguna forma validando la violencia en los barrios, es también un elemento presente. Entonces, uno pregunta, bueno, este diagnóstico, y me imagino que ustedes lo han escuchado ya 20 veces, que estamos todos de acuerdo que lo que está faltando es intervenir a los chiquillos que están en riesgo de deserción escolar, que lo que es aumentar las coberturas para el tratamiento de droga y alcohol, que es preocuparnos de la violencia en los barrios, de la violencia en los colegios, etcétera. El diagnóstico está súper claro. Oye, Marcelo, hace un tiempo el presidente Piñera tenía la idea de dividir el Sename. El Sename, un Sename para niños problemáticos con conductas delictuales y otra encargarse de los niños que quedan sin familia, que quieren ser adoptados, o sea, dividir el Sename finalmente. Eso ha quedado en nada. Bueno, mira, y para ti es una buena idea que el Sename se divida y que tenga una institución que se dedique solamente a muchachos problemáticos de droga, de consumo de alcohol, que dejan en colegio. A ver, mira, efectivamente este proyecto de división del Sename ya está hace harto tiempo sobre la palestra. Nosotros esperábamos cuando se envió la ley de protección de los derechos del niño, el sistema integral de protección de los derechos del niño, el proyecto que envió la presidenta el 28 de septiembre, que se incorporara a la división del Sename, porque se requieren organismos especializados. Si acá, por ejemplo, lo que nos ha pasado con la ley penal adolescente, ¿por qué la ley penal adolescente tiene los niveles de quebrantamiento de condenas que tiene? Porque no existen tribunales de ejecución de pena, porque no hay personal especializado. Entonces tú te encuentras con que los defensores a veces tienen un mejor conocimiento que lo que tienen los fiscales o que lo que tiene el tribunal. Entonces te da la sensación de que no hay una buena administración, y en los datos y en la práctica empieza a verificar que al no haber tribunales de ejecución de pena, que al final los chicos que terminan cumpliendo condena en el Sename tienen una tasa de reincidencia a 2 años del orden del 50%, que después cuando son grandes ingresan a la cárcel en un nivel del 50%, y que reinciden del 60 a 70% en menos de 3 años. Entonces, algo está fallando en el sistema, y eso tiene que ver con los niveles de especialización. Por eso que cuando hablamos de la división del Sename, el tener gente capacitada, gente especializada en temáticas que son totalmente distintas. Claro, adopciones completamente distintas. Absolutamente, la protección de todo. delincuentes. Claro. Entonces no tener un organismo especializado, hacer descansar la reparación, la rehabilitación de los chicos que están solamente en un organismo como el Sename, con los mismos recursos, con la precariedad que tiene, es como hacer descansar la seguridad pública en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si la Subsecretaría de Prevención del Delito, con los presupuestos que tiene, con la capacidad de articulación que tiene interministerial, no puede hacer lo que significa hoy día administrar la justicia, administrar la seguridad. Fíjate que el presupuesto de seguridad en Chile es uno de los presupuestos más altos históricamente. Estamos hablando del 6% del gasto fiscal está destinado a seguridad, y más de la mitad de eso va a dotación policial. ¿Y cómo estamos controlando cómo esa inversión realmente esté dando resultados? Si finalmente vemos ese 80% de causas archivadas, veamos cuál es la relación que existe entre la acción policial, la acción de tribunales, la acción de la fiscalía, etcétera, y veamos cómo somos responsables para que esos recursos realmente estén sirviendo para el combate a la delincuencia. Y esa, de la perspectiva tuya, esos recursos están mal enfocados, están mal distribuidos, está el foco mal puesto respecto a la política general, porque tú decís, es cierto, una cantidad de recursos importante, pero hablamos de una victimización altísima, de una reincidencia altísima. Entonces, bueno, algo pasa ahí entre medio, ¿no? De la cantidad de causas que se archivan. Las causas que se archivan. O sea, algo pasa entre medio, la plata no se va volando y la cosa está igual o peor. ¿Dónde está roto el puente ahí? Mira, es tan evidente. Sí. Lo terrible para todos los que trabajamos en esto es que los diagnósticos, tú me escuchas a mí, escuchas a la Catalina Merz, escuchas a todas. Vamos a coincidir, pero ampliamente. Son muy parecidos. En los diagnósticos. ¿Y qué es lo que se está haciendo entonces de manera efectiva para controlar esto? Lo que tú dices es súper cierto. O sea, hoy día, efectivamente, el no tener... el 80% de los delitos pueden ser absolutamente predecibles. El 50% de los delitos en la región metropolitana ocurren alrededor de 200 metros del metro, de la red de metro.
¿El cogoteo? El O el lanzazo, lanzazo. claro. Donde y en otras regiones lo tienes concentrado aún más geográficamente. En el Entonces, centro de en la el ciudad, centro, ¿no? En el centro de la ciudad en general. Y te encuentras también con que por cohorte de tipos de delitos hay un 5% de delincuentes que explican más del 30, el 40 y hasta el 50% de todos los delitos. O sea, 5% de las mismas personas De son las que mismas personas, cometen... los refractarios, permanentes. Entonces, a ver, si puedes predecir, y además puedes predecir que lo que van a robar. O sea, en Halloween roban dulce. En 18 de septiembre, la carne. En Navidad, bueno. Entonces, ropa, a ver, electrodomésticos, ¿podemos claro. decir que no podemos predecir el delito? Pero Si ¿por sa- qué Carabineros y si la Policía de sabemos- Investigaciones no tiene la herramienta? Porque ¿Qué pasa Carabineros de ahí? Investigaciones investigan y toman un procedimiento y tienen algún tipo de labor preventiva, pero tú has visto el plan cuadrante, ha sido evaluado 7 veces. Sí. Y las 7 veces ha funcionado mal. Entonces, ¿cómo estamos haciendo la labor policial? ¿Quién tiene el teléfono del Carabinero del plan Bueno, cuadrante? Pero a mí me entraron a robar la casa ya hace un año y medio, llamé al PON cuadrante y todavía no llega. Po. Bueno, y No está ya, todavía no llega. Y el elemento, mira, y se ha estado poniendo la fe y toda la estructura y toda la base en el Banco Unificado de Datos. El Banco Unificado de Datos ya lleva, no sé, más de un año tratando de implementarse con distintas modalidades, etcétera. Pero hoy día suponer que son bancos de información y que esos bancos de información, siendo una persona inteligente que esté ahí detrás haciendo el análisis de la información, bueno, no va a servir de No, nada. van a ser si no cifras, metemos- números y nombres. Exacto. Y hoy día necesitarías un banco de datos si en realidad lo que necesita es un convenio de operación con las policías para que cuando llega una persona, registren en línea, analicen en línea. O sea, a ver, el Banco Unificado de Datos es una medida razonable que puede servir, etcétera, pero no sirve nada No, si requiere no una ponemos operación, claro. análisis criminal, si no ponemos análisis preventivo, análisis situacional a las policías. Las policías saben, mapean el delito, lo tienen súper claro, las fiscalías lo tienen súper claro. Entonces, acá falta voluntad política para articular estas distintas entidades para lograr una buena persecución del delito. Pero no Marcelo, basta con eso. Por último, ¿qué pasa con los jueces? Con la aplicación de la justicia, porque aquí, por ejemplo, Jaime Palomino critica, dice, ¿por qué no se interviene el Poder Judicial? Lo entiendo en el sentido de que da la impresión de que queda mucha gente libre Sí. tras cometer delitos. Sí. Claro, en el control de detención generalmente la gente no queda detenida, sino que es un control de detención en donde se le lee porque está siendo investigado y la deja con algún tipo de restricción. ¿Qué pasa con la aplicación de justicia? ¿Están mal los jueces o está mal la ley? Bueno, pasa como en todas las cosas que son complejas, no es atribuible solo a una causa. Hay más de 10 reformas que están pendientes en materia tanto judicial como penal, partiendo por la del Código Penal. O sea, un código que está desde hace más de un siglo sin ninguna reforma, donde hay evidentemente delitos que hoy día no están tipificados, donde también las penas no son congruentes, donde la forma tampoco... Pero Bueno, por un lado... lo vimos en caso de colusión hace poquito, bueno, por por ejemplo. No existir el delito. ¿No? Pero por eso, o sea, si hay un problema de tipificación de delitos, si hay un problema de congruencia de pena, etcétera, bueno, hay que... Y estuvo en intenciones la reforma del Código Penal, pero no ha pasado nada. También los tribunales de ejecución de pena, lo que yo te decía, o sea, el nivel de quebrantamiento de hasta 60, 70% de las penas y nadie la controla, ¿cachai? El fomentar iniciativas alternativas, fíjate que los tribunales de tratamiento de droga tienen un nivel de reincidencia de menos del 30% y estamos hablando de 1/10 del costo que tiene tener alguien en la cárcel. Y eso es porque dan una pena alternativa. Eso te o iba a sea, decir, por la No estrategia solamente una pena alternativa. alternativa, sino que hay un juez especializado, un tribunal especializado que va verificando los avances del chiquillo que ha estado metido en la droga o el adulto que ha estado metido en la droga para que finalmente vaya cumpliendo ciertas condiciones que le permiten no estar en la cárcel, pero que está teniendo un seguimiento. Pero es un seguimiento especializado. Entonces, y los tribunales de tratamiento de droga, que han sido bien valorados, etcétera, dijeron a principios de año que se iban a extender como política pública, pero ahí los tenemos. O sea, no ha habido un esfuerzo importante. Entonces, Marcelo, son varios elementos. No es solamente el hablar del tema de los jueces. Aquí hay que meterle, ¿cómo se llama? Hay que empezar a picar respecto de lo que son las leyes, hay que empezar a picar respecto de los tribunales que administran las leyes, los tribunales especializados y por supuesto potenciar las medidas alternativas que privilegien la reinserción y no estén en los niveles de reincidencia como los que hoy día estamos enfrentando con las cárceles. Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, que tengas un próximo año 2016 excelente, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Cristian. Cuídense. Saludos a todos.
Que le vaya muy bien. Son las 8:53, si dominas solo la pelotita, sigue siendo un cavernícola, por Es eso si verdad. quieres evolucionar, hazlo con Asmodee.